After Hours se filmó de noche, incluso las escenas rodadas en interiores, en jornadas que iban desde el atardecer hasta el amanecer a lo largo de 8 semanas durante el verano de 1984. Scorsese había iniciado con Paramount la producción de La Última Tentación de Cristo, basada en la novela de Nikos Kazantzakis con guión de Paul Schrader, que quedó paralizada por falta de presupuesto y se postergó su estreno hasta 1988. Lo cierto es que después de La Puerta del Cielo, la extensa cinta de Michael Cimino estrenada en 1980, que significó la bancarrota de United Artists e hizo tambalear la industria de Hollywood, los productores se mostraron reacios a invertir demasiado en proyectos tan ambiciosos y controversiales. La Última Tentación de Cristo terminó siendo polémica y resistida por parte del público católico. Al verse paralizado y casi truncado semejante proyecto, Scorsese entró en una especie de crisis al preguntarse si realmente tenía un lugar en la industria como cineasta. No se sentía precisamente feliz en aquella época, a tal punto de llegar a pensar que se retiraría si no lograba realizar After Hours. Y esta película le dio la oportunidad de reflejar esa sensación de estar como atrapado en un inframundo. Un tema cristalizado en la mitología griega que por otro lado siempre le atrajo al director. Esta situación medio apocalíptica fue asimismo vivenciada por el protagonista, Griffin Dunne, también productor junto a Amy Robinson, quien se lanzó a producir su propia película para poder actuar debido a la falta de oferta de trabajo que recibía en ese entonces. En un principio, Scorsese tuvo que negarse a encarar el proyecto dado que estaba comprometido con La Última Tentación de Cristo, motivo por el cual el guión fue a parar a manos de Tim Burton, un director que ciertamente encajaba perfecto para la historia que se quería contar. Pero cuando la mega película que más tarde se arrogaría a Universal claudicó, Tim Burton dio un paso al costado. El guión de Joseph Minion, titulado Lies, Mentiras, escrito como trabajo de tesis mientras estudiaba en la Universidad de Columbia, fue ampliamente modificado por Scorsese. No solo en cuanto al nombre, sino más bien respecto a cuestiones escénicas, narrativas y de interpretación visual. Los diálogos de Minion le parecían brillantes desde lo literario, pero carecían de una sólida puesta en escena. Por tal motivo, la película fue totalmente rediseñada por el director, haciendo anotaciones a los márgenes del guión, agregándole storyboards o todo tipo de indicaciones técnicas. Cada plano estaba pensado de antemano. Esto nos puede llevar a pensar en los planos iniciales de La Última Tentación de Cristo y de After Hours. Ambas empiezan igual, con un traveling diagonal que desemboca en el protagonista, solo que en una se hace en una dirección distinta a la de la otra. Puede ser tirado de los pelos, pero a lo mejor con esto Scorsese, que parece no dejar nada librado al azar, nos haya querido decir que momentáneamente tuvo que tomar un desvío, otra dirección para continuar su camino como realizador de cine. Con esta historia producida independientemente, Scorsese vio la posibilidad de volver una especie de origen, enraizado en la nueva ola, libre de las grandes productoras y los grandes estudios. Aprender nuevamente a filmar con un bajo costo, un equipo reducido y con cámaras livianas en el barrio neoyorquino de Soho, con sus calles vacías en medio de la noche que le permitían colocar la iluminación a lo largo de 3 cuadras y terminar la escena en 2 tomas. Michael Ballhaus, sobrino de Max Ophuls, fue el director de fotografía, quien además trabajó repetidas veces con Fassbinder. El montaje estuvo a cargo de Thelma Schoonmaker, asidua colaboradora de Scorsese, quien junto con el cineasta tuvo que recortar gran parte del metraje filmado. Fue una verdadera vivisección, ya que la primera película que se montó duraba 2 horas 40 minutos. Howard Shore, musicalizador, convocado nuevamente por Scorsese para Pandillas de Nueva York y después también para otras, instala el sonido del tiempo a través de un recurrente tic-tac, que no deja de inquietar como si fuese una gota que cae rítmicamente. After Hours es una película pesadillesca, surrealista, psicodélica, sin deformar en ningún momento la imagen ni producir efectos distorsivos con la lente. Y este puede llegar a ser uno de sus mayores logros, la creación de una atmósfera infernal sin efectos especiales. Los personajes son unidimensionales, simples, para nada complejos. Todos tienen muy bien direccionado el deseo. Paul Hackett solo quiere aprovechar la increíble oportunidad que se le dio de pasar una noche con Mercy, el personaje de Rosanna Arquette, y así paliar su soledad, la soledad de todos los individuos, habitantes de las neuróticas ciudades modernas. La cantidad de inconvenientes que se le presentan al personaje principal, algunos muy disparatados, nos hace recordar a The Party, de 1968, la desopilante comedia de Blake Edwards protagonizada por el genio del humor Peter Sellers, quien también encarnó al inspector Clouseau en La Pantera Rosa del mismo director. Algo de caricaturesco tiene After Hours. Incluso por momentos parece que estuviéramos viendo un dibujito de los Looney Tunes o de la misma Pantera Rosa, en donde los personajes quieren algo con todas sus fuerzas y su deseo queda truncado por un sinfín de adversidades. Lo que une a estas historias, además de que parten de un nudo simplísimo que se va haciendo cada vez más grande, es la mencionada unidimensionalidad de los personajes. En última instancia, lo único que quiere Paul Hackett es volver a su casa y dormir. Durante la segunda mitad de la cinta, el cansancio del protagonista se transmite en cada segundo.
A esta película también se la comparó con El proceso de Kafka y su adaptación homónima a cargo de Orson Welles, en la que Anthony Perkins hace de Joseph K. Sin embargo, esta historia es un drama de punta a punta y se enfoca mucho más en el pavor y la paranoia de ser observado, perseguido y condenado por un delito o infracción desconocida. La compleja crítica a la burocracia deshumanizante del aparato judicial alejan a esta obra de After Hours, que solo hace una referencia en la escena de Hackett con el guardia de seguridad del club nocturno. Esta comedia negra se centra más en la extravagancia de los personajes ocultos en la noche del Soho, y tal vez tenga mucho más en común con la metamorfosis, este convertirse en una cucaracha o un escarabajo producto de la chatura rutinaria, que con el entramado burocrático del proceso. After Hours es una película simple. Sin embargo, por su simpleza no merece ser considerada una obra menor dentro de la filmografía del director. En ella se nota esa necesidad de crear que tiene todo artista. Al finalizar el rodaje, Scorsese le dijo a Griffin Dunne y a Amy Robinson: "Gracias por devolverme la pasión de hacer películas".